yo como administrador para no interferir con la conferencia. ¿Sí? Muchas gracias. Y a continuación, y cumpliendo con lo establecido por el Instituto de Defensa Civil INDECI, se proyectará un video sobre las normas de seguridad en caso de sismo, del cual les pido la debida atención. Bienvenidos al Colegio de Ingenieros del Perú. Como ustedes bien saben, estamos preparándonos para una eventual ocurrencia de sismo en Lima. El colegio tiene dos estructuras, una moderna que queda en la parte posterior y otra tradicional de la época republicana en la cual nos encontramos en este momento. Debemos considerar que en la parte moderna existen 4 pisos con aulas de estudio. Los estudiantes de estos pisos y nosotros deberíamos afrontar un proceso de evacuación en caso de sismo de modo directo por las vías que indicamos. En primer lugar, son escalinatas de bajada hacia el primer piso y luego 2 rutas de evacuación hacia la parte delantera hasta llegar a la parte frontal de la avenida Arequipa. Durante la evacuación deberemos actuar con calma y serenidad. Las características de estas construcciones nos obligan necesariamente a evacuar, más aún si el sismo es de mayor proporción. Para concluir, debemos indicar que tenemos equipos de apoyo para la evacuación en caso de desastres y que debemos repetir los simulacros no solo aquí, sino en nuestros hogares. Muchas gracias. Ante cualquier emergencia o evento, lo principal siempre será mantener la calma y cumplir con las normas de seguridad del lugar donde se encuentren y si está dentro de nuestras posibilidades, ayudar a nuestro prójimo, ¿sí? Muchas gracias por la atención. A continuación, leeré la reseña de la trayectoria profesional de nuestro expositor. El ingeniero Douglas Magleyan es ingeniero mecánico metalúrgico por la Universidad del Río Grande do Sul, Brasil, con amplia experiencia en plantas concentradoras de cobre, molibdeno, oro y plantas plimetálicas de plomo, plata, zinc y cobre. Ha realizado diseños de chancadoras, quijadas cónicas, de molino de bolas y celdas de flotación. Respecto a su experiencia profesional, ha sido director de Elite Consulting SAC, asesor de la Gerencia Mexicana de Cobre S.A. del Estado de Sonora, México, superintendente de planta concentradora de minerales de cobre en Tintaya S.A., ha sido asesor en el Congreso de la República, gerente de Crimar Industrial Perú, jefe de planta de concentradora en Southern Perú Corporation, es expositor y conferencista y tiene en su haber publicaciones de libros y artículos para revistas como son Energía Minera y Construcción, en las cuales es miembro del Consejo Editorial de la revista Mundo Minero, Guía de Materiales, Arquitectura, Construcción, Industrias y Minería, y también de la revista Geomimet de México. Por favor, recibamos con un caluroso aplauso a nuestro expositor, el ingeniero Douglas Magleyan. El vaso de ponerlo acá, ¿o está bien ahí? Ahí está bien, ahí está bien. Buenas noches con todos, sean bienvenidos a esta conferencia. ¿Por qué estoy dividiendo, se puede decir, Carretera Panamericana Sur, que ya lo expuse también el mes pasado en este mismo reciclo, en la sala de Samamé Boyo? Y la otra es la carretera Panamericana Norte. ¿Cuál es razón? Por condiciones de construcción, menor valor, porque son 1.380 kilómetros y 1.340. Total es la parte costera es bastante amplia, casi cercana a 3.000 kilómetros cuadrados. Pero el vecino de Chile tiene casi cerca de 4.000. Ellos han también, pero nosotros tenemos que serle competencia y ser en el aspecto de los trenes. ¿Por qué? Los trenes van a estar ligados siempre a los puertos. Los trenes, conforme lo van a ver, cargan contenedores.
¿Y dónde cargan? Tanto para importación como para exportación. Entonces, necesitamos que esos trenes conduzcan pasajeros. Hay dos tipos de trenes. El tren de pasajeros neto, que es mayor velocidad y puede llegar en menor tiempo al destino. Pero por otro lado, hay trenes de carga. Un tren de carga puede lograr 7.000 toneladas transportar de un punto a otro. Eso es necesario, que los volúmenes van a ser grandes, los que se van a trasladar. Para poder nosotros ser países del primero o segundo mundo, del primer mundo, necesitamos transportar nuestros productos y también los que vengan del Asia van a llegar a un puerto. Y eso necesita que en menor tiempo el manipuleo, y carga y descarga de esos barcos que son Panamá. Pero necesitamos los puertos, acondicionarlos. En el norte tenemos puertos. Ya la semana pasada, el puerto de Salaberry se ha ampliado, se ha modernizado y se habla de multipropósito. La inversión del Grupo Romero es casi 240 millones de dólares en el Salaberry. En el puerto de Paita también 167 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque esos trenes que necesitan carga, ¿a dónde? Descargar en los puertos, como también recibir carga. Ya. Acuérdense bien, les he dicho en las demás exposiciones que he hecho, el Perú forma parte de la Alianza del Pacífico. ¿Quiénes forman parte de la Alianza del Pacífico? México, Colombia, Perú y Chile. 4 países. Y esos 4 países necesitan tener los puertos adecuados y también ferrocarriles. Porque para poder llegar a los puertos es mediante ferrocarriles. ¿Por qué? Porque un ferrocarril puede cargar cerca de 7.000 toneladas o hasta más, dependiendo del tamaño del vagón, de los vagones que forman parte de ese tren. Entonces, ahora, ¿qué de parte depende bastante? Un tren netamente que sea de pasajeros puede llegar a 160 kilómetros o a 200 kilómetros, dependiendo de la máquina que se ejecute ahí, y llegaría de Lima a Ica o a Arequipa y a Tacna, que es mayor, podría ser en 12 horas. 12. Ahora actualmente, ¿cuánto se emplea? Casi 20 horas. Entonces, y a un costo menor. Y el flete de la carga también bajaría. Tendríamos los productos que somos directamente, nos llegaría a nuestras manos más cercanas, con un menor valor. Por otro lado, acá indican Vega Proyecto Tren Ferroviario Panamericana Norte, Lima Tumbes 1380. Ese es pueden ver, hay un tren generalmente de velocidades. En Europa, la mayoría, casi los trenes rápidos o de alta velocidad, es más de 300 kilómetros por hora. Acá, para las condiciones que tenemos con 160, máximo 200 kilómetros por hora, podríamos realmente poder usar y atender. Y el volumen de carga sería mayor. ¿Por qué carga? Porque es el desarrollo que podría tener el Perú. Habría carga. Voy a explicarlo más. Al norte hay carga, al sur también. No solo minerales. Entonces, es necesario tener en mente el desarrollo de los trenes. Debería haber una malla ferroviaria, que puede decir 3 longitudinales, norte, centro y sur. 3 que ocuparían parte de la costa, un tren longitudinal, podría ser en 2 trechos, y lo mismo la parte central, a más altura, como también la parte del ferrocarril que está a la parte extrema del oriente. Y después transversales, 6 transversales. ¿Por qué? Para que agarren costa, sierra y selva. Y también se está hablando de un tren directamente de cercanía. Bueno,
habría solamente varios. Mientras más trenes podemos tener y sería más cómodo para transportar y mayor cantidad de transporte. Vamos a suponer, quiero hacer un paralelo en el caso de la India. Es un país, el segundo más poblado del mundo. Tiene un ministro de ferrocarriles. No de ahora, hace ya años. ¿Por qué? Porque la India es bastante extensa y necesita tener, pues, buenos ferrocarriles. Existen universidades desde cero hasta maestría en ferrocarriles. Y han hecho un acuerdo entre China y la India, y profesores chinos como también van a enseñar en la India, y al revés. Entonces, ¿por qué? Porque el desarrollo de China y el desarrollo de la India necesita trenes, son países muy grandes, altamente desarrollados. Acá en Sudamérica, Brasil también es un país de cerca de 208 millones de habitantes, 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, también el Perú. ¿Quién tiene la cuenca amazónica? Brasil y Perú. Está el río Amazonas. Y ahí es el granero del mundo para poder alimentar el mundo ahí. Pero necesitamos trenes para sacar los productos tanto de la parte de brasileña como también del Perú. Y entonces, ¿cuándo hacemos esto? Directamente, en el caso de Brasil, se beneficia con el frijol soya. Pero ¿quién saca ese frijol soya por hectárea? Misquichica, Perú, que es una subsidiaria de la compañía Vale del Río 12, brasileña. Entonces, el fosfato que se saca en Bayobar, ahí ingresa a Brasil para poder por hectárea sacar más soya, el frijol soya. Y eso sirve para alimentar a la zona directamente del Asia, el APEC, la India, China. Son grandes ingresos de soya. Pero son necesarios tener esa realidad también. Ahora, por otro lado, el proyecto dice tren ferroviario Panamericano Norte o tren costero norte, Lima Tumbes 1380. Este megaproyecto redundará en beneficio de los inversionistas, operador, gobiernos regionales y gobierno central. ¿Por qué? El tren pasa por diversos gobiernos regionales. Pasa también, tiene un costo para el gobierno central y también municipales de beneficio. El tren es desarrollo, crea nuevas ciudades, crea beneficio industrial más fuerte. Y nosotros nunca vamos a llegar sin trenes primeramente, que es vehículos que cargan 30 toneladas y son hidrocarburos, dañando el ambiente, el medio ambiente. En cambio, un tren eléctrico o a gas comprimido, natural comprimido, puede dar y se carga cada 1500 kilómetros una nueva carga. Ese no contamina. Aparte, desarrolla más velocidad y es mejor. Tenemos que realmente hacer esa realidad, tener más ferrocarriles. Los gobiernos se han olvidado de construir ferrocarriles. El ferrocarril trae desarrollo, ha traído en Estados Unidos. Son 600.000 kilómetros que tiene Estados Unidos. Todos tienen ferrocarriles. Hay un gran proyecto que quieren realizar. Es decir, traer ferrocarriles a América, traer ferrocarriles en Europa. Europa está plagada de ferrocarriles. Hay también un compatriota nuestro peruano que TGV, la empresa francesa, que tiene ferrocarriles a 574.8 kilómetros por hora. Él es uno de piurano que directamente está trabajando en Francia. Estudió y después se fue a hacer una maestría a Francia y se quedó contratado y trabajando. Él ha venido acá, él es una persona que está trabajando en el desarrollo de la empresa francesa TGV. Bueno, más o menos daría trabajo a más de 500.000 personas. ¿Por qué? Porque en cada estación prácticamente
puede haber un pequeño supermercado, ¿no? Las estaciones precisas. ¿Para qué? Para poder desarrollar más, aparte, se benefician directa o indirectamente generando impuestos tributarios al fisco, porque eso va a generar impuestos y van favorables al fisco. Este tren ferroviario Panamericana Norte correrá paralelo a la carretera Panamericana Norte para que su construcción sea más económica, paralela. ¿Por qué? Si hay un puente o un túnel, se ampliará. Ya tenemos la infraestructura ahí. ¿Y cuánto necesita un tren? De 3,5 metros a 4 máximo. Ida y vuelta. Una carretera de doble sentido es de 15 metros. El costo de una carretera es 10 veces más que un ferrocarril, incluyendo la locomotora. Entonces, es ventajoso para el país si queremos transportar y generar más trabajo, ferrocarriles. Este tren ferroviario correrá por las principales ciudades y puertos. Claro, principales ciudades y también puertos, porque es necesario que el tren se acerque al puerto, porque ahí va a descargar, va a recibir carga y va a dejar carga. Ahí va a demorar ese ferrocarril. Nuestro punto crítico para alcanzar nuestro desarrollo socioeconómico está en el transporte de nuestra producción, de nuestras riquezas, de nuestros pasajeros, de recursos naturales, como son los minerales, concentrados de minerales, petróleo, gas, productos agrícolas y productos de la agroindustria, desde la selva y sierra hasta la costa peruana, a puertos marítimos y fluviales en el caso de la selva, para su exportación de sus recursos. Podemos tener más, hasta la parte agraria, la papaya nomás. ¿Tiene valor? ¿Le han dado valor agregado a la papaya? No. ¿Por qué no se le da? Porque de la papaya se obtiene papaína, que la venden en onzas y se exporta en dólares afuera. Y ablandador de carne. Pueden ustedes hacer una prueba, agarran una loja de papaya así, y una carne dura le ponen encima, y a la hora esa carne va a ser más ablandada, más suave para comer. Entonces se extrae la papaína. Paraguay tiene una planta para producir papaína. Bueno, acá ven un tren también, pasajeros de alta velocidad. Con ferrocarriles eléctricos o a gas modernos que corren entre 120 kilómetros a 200 kilómetros por hora y carga de 7.000 toneladas. Todos los productos de la selva podrían llegar a la costa en 6 horas, más rápido y con más atención. Pero ahí hay que diferenciar bien claro, tren de carga y tren de pasajeros. Un tren de carga demora más en cargar. Una vez que está cargado, él arranca y sale. El tren de pasajeros es netamente de pasajeros y eso puede ser lanzado si empieza a tal hora en la mañana, a 1 hora, a las 6, a las 2, 3 horas puede pasar otro tren en la misma línea. Son 1.380 kilómetros. Pueden haber regularizando y controlando bien, claro, porque hay un operador de ese tren. Primero el inversionista de la locomotora, los rieles, todo eso, el que va a construir esa vía férrea. Después de esa vía férrea requiere el operador, la otra empresa que va a controlar, a pagar, va a haber mantenimiento. Ambos extremos del norte, Panamericana Norte como Panamericana Sur, van a tener terminales inicial donde salen los trenes. Y la parte final debe haber otro, o sea, terminal inicial y terminal final. Ahí hacen mantenimiento. Aparte, programan las salidas. Eso es muy importante. Ahora, los camiones, pues, cargan 12 toneladas a 60 kilómetros por hora de promedio, que queman dichos combustibles en el ambiente ecológico de su recorrido e impide el ingreso de la lluvia al subsuelo por el asfalto de la carretera, que es impermeable. El asfalto, ¿por qué es impermeable? Después de la losa que han hecho de la carretera, le ponen hebreas, ese es impermeable, le echan agua, no pasa. Entonces, el asfalto no deja pasar el agua al subsuelo. En cambio, el tren, no hay problema de
de ese tipo ecológico, ¿no? La carretera es impermeable, no deja pasar el agua de la lluvia a la napa hidráulica o napa freática del subsuelo. Y por el peso vehicular de los carros de peso, también va dañando. Las bajas temperaturas o altas, dependiendo de la hora, en la noche o en la mañana, daña. Y las lluvias intensivas, esa carretera la daña. Y no se hace un buen mantenimiento. También no se hace un control de esa carretera que tenga la resistencia directamente ese concreto, hacerle que salga bien. Necesitaría más control. Pero asimismo, el tren es más adecuado para las condiciones nuestras. No tendríamos más desarrollo, crearíamos más ciudades, se desarrollaría más nuestro país. Los ferrocarriles modernos en el mundo se mueven con energía eléctrica, que daría lugar en el Perú a la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas que generarían luz eléctrica a los más remotos pueblos de nuestro Perú y poder vender energía eléctrica a Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia, claro. La selva se podrían construir una serie de más de 20, 30 centrales hidráulicas. Solamente una central podría dar la parte del sur, vender la energía a Bolivia, a Chile, a Brasil. Y la parte norte, a Ecuador, que también necesita. En Ecuador no pudieron arrancar una planta, porque era de 60.000 toneladas por día, una planta minera, porque no tenían la fuerza. Tuvieron que poner una central hidráulica, unos chinos, y colocaron en Ecuador esa central recién, con esa energía recién, 2.700 megawatts, esa central grande que tiene. Es que también Ecuador tiene el desarrollo y necesita el desarrollo hidráulico, centrales hidráulicas. Acá también están viendo un ferrocarril que es moderno, tiene líneas, como pueden apreciar, aerodinámicas por la velocidad que van, entonces corta más rápido, no tiene problemas contra el aire. O sea, las líneas son prácticamente, parece como un avión, ¿no? La forma aerodinámica hace que desarrolle la velocidad y lo mantenga y no tenga problemas, ¿no?, de impactar en el fuselaje de ese tren. Ventajas del ferrocarril eléctrico moderno de pasajeros y cargas frente a las carreteras asfaltadas. Los ferrocarriles e infraestructuras son los que cambiaron la geografía física y económica del mundo. Ahí había un error. La geografía física y económica del mundo. ¿Por qué? La ciencia del transporte ferroviario para sacar a más de 300 millones de iberoamericanos de la pobreza. El espíritu de la nueva ruta de ferrocarriles se extiende por todo el planeta. El proyecto ferroviario futuro es de 20.000 kilómetros, recorriendo Moscú, Pekín, atravesando el estrecho de Bering y van a llegar a Londres y Nueva York. 20.000 kilómetros. Es un proyecto ambicioso que tiene Putin, el presidente de Rusia. La infraestructura ferroviaria eléctrica moderna es la mejor alternativa para la integración, el desarrollo y descentralización del país. Inclusive ayudaría a una descentralización real por los productos que venden, por el transporte de pasajeros. Disminuiría el tiempo tiempo que a trabajar en una zona o en otra se va a perder tiempo. ¿Cuánto tiempo perdemos acá nomás en Lima? ¿Por qué? Porque realmente necesitamos también desarrollo. No ha habido. Debía haber aéreas. En otros países usted puede tener 1, 2, 3 aéreas. ¿Para qué? Para ganar. Acá nosotros que haya una carretera abajo y arriba, encima de ella haya otra, no tenemos. Eso se podría hacer Benavides, una aérea. Javier Prado, ambos, Canadá también. Entonces habría necesidad de darle más, y no es los problemas
terribles que hay de falta de transporte. ¿Cuánto el tren eléctrico? 320.000 personas por día. Y el metropolitano, 1.200.000 pasajeros por día. No contando las demás, solamente sería 1,5 millones casi de personas por día. ¿Por qué? Porque son casi 12 millones de habitantes que tiene el país, casi un poco más de la mitad de toda la población del Perú. La infraestructura ferroviaria eléctrica moderna es la mejor alternativa para la integración, el desarrollo y descentralización del país. Actualmente en muchos países los ferrocarriles eléctricos modernos son la columna vertebral del transporte terrestre y las carreteras asfaltadas de doble vía son vías complementarias. Esta infraestructura ferroviaria eléctrica moderna es particularmente imprescindible para el Perú por el difícil perfil de nuestra geografía y orografía. Otro punto, que el tren eléctrico no hay problemas con la altura, como el diésel eléctrico, la locomotora diésel eléctrica, que es hidrocarburo y eléctrica, tiene problemas, tiene que zigzaguear y regresar y hacer zigzag, no sube, pierde. El diésel a la altura pierde fuerza, la eléctrica no pierde fuerza, el tren a gas comprimido tampoco. En China hay a 5.072, voy a explicarlo más adelante también, metros sobre el nivel del mar, a 450 kilómetros por hora. Tiene mascarillas contra oxígeno y oxígeno, porque ya es altitud, es la parte más alta. Y ahí pasa un tren. Antes se hacía en 12 días, ahora lo hacen en 4 días, en menor tiempo. Acá pueden apreciar otro tren también, pueden ver el ancho, y esto tiene vagones con restaurantes y pasajeros, y las personas están más cómodos, ¿no? Y viajan con más comodidad, más tranquilidad, más seguros. En cambio, no habría ataques como hay en los buses. Roban, esa es otra condición. Hay inseguridad en los buses. Aparte, como hay una sola sentido, hay más posibilidades de choque con otro. Se quedan dormidos por la necesidad y chocan. Y hay todos los días cuánta gente muere en esos accidentes. Más eficiente. Un ferrocarril eléctrico moderno reemplaza la capacidad de transporte que tienen 10 carreteras asfaltadas de doble vía. Eso es importante que tienen que pensar, porque se está comparando, para que vean la comparación entre el que es diésel, el vehículo que transporta un diésel, y el ferrocarril. Más inflexible y duro, que genera una gran capacidad de carga transportada, de más de 7.000 hasta 13.000 toneladas transportadas. Un ferrocarril eléctrico moderno puede trasladar 100 vagones con 130 toneladas métricas de carga en cada vagón, a una velocidad de 120 kilómetros por hora o 200. Puede transportar 100 millones de toneladas métricas al año. Si sumamos todos los camiones que hubieran para poder hacer ese mismo traslado anual, necesitaría muchos camiones de 30 toneladas para poder llegar a cargar todo ese tonelaje anual, y también pasajeros. ¿Por qué la India, que es un país, es verdad, tiene por día, exageradamente, casi millones transportan en un día, y millones de toneladas en un día? Los trenes, sea en Nueva Delhi, Bombay, las ciudades principales de la India. Mayor cantidad de pasajeros transportados. En la misma vía férrea, con un solo movimiento, el ferrocarril eléctrico moderno transporta 1.000 pasajeros por día, por lo que en un año puede transportar más de 1 millón de pasajeros. Pero también si en 1380 empieza un tren, después de 2 o 3 horas puede entrar otro tren. Entonces, y se cargaría en esa misma línea 3 veces 7.000, siempre cuando va a haber carga. Al principio, como no conoce, va a ser poco a poco, se va la gente conociendo, el flete es menor, más bajo, más económico.
La vía ferroviaria moderna y sus obras civiles como túneles, puentes, viaductos, instalación de durmientes, instalación de rieles, ocupa 1/3 del espacio que ocupa una carretera asfaltada de doble vía. Y el costo es menor en la vía ferroviaria que una carretera asfaltada de doble vía. Acá pueden ver dos líneas, un tren en sentido y otro está en sentido contrario. Menor costo. El menor costo para construir una vía ferroviaria moderna es mucho menor que construir una carretera asfaltada de 15 metros de ancho. El tren es unos 3,5 metros, máximo 4 metros, de ida y vuelta. Entonces, y aparte el costo es menor, el mantenimiento es menor, en cambio el mantenimiento es mayor en una carretera. Y si no se hace ese mantenimiento, va a tener problemas esa carretera, rajaduras, surcos, con la lluvia se daña la carretera. Yo vi en los Estados Unidos, manejando, de repente uno llega, una parte dice, avisan de que va a haber un desvío. Han construido un tramo de carretera de desvío mientras están reparando la vía. Y puede estar lloviendo, y tú puedes estar, no disminuye la velocidad, pero no a un extremo. Ahora, se debe mencionar que cuando se trata de los Andes peruanos, esta diferencia se vuelve en progresión geométrica a favor de la vía férrea moderna. O sea, que cuanto mayor sea el obstáculo geográfico por la orografía, por la parte como son los Andes peruanos, 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, mayor será el costo de construir una carretera asfaltada de 15 metros en los Andes. Por eso que es solamente una sola vía y tiene uno de trazarse y pasa después al costado que se pueden desbarrancar. ¿Por qué construir 15 metros de doble sentido requeriría, en cambio, un tren? No, es más económico, por esa razón. 3,5 metros. La construcción de un ferrocarril eléctrico consume el 1/3 de la energía que realiza cualquier vehículo de motor diésel y aparte contamina todo el recorrido de ese camión. Mejor ordenador del transporte, por transportar mayor cantidad de carga y pasajeros anualmente. Actualmente se reconocen las enormes ventajas de los ferrocarriles eléctricos modernos como ordenadores del transporte para el desarrollo de la infraestructura vial en el mundo. Podría ser, habrá complementariedad. Un tren sale y hay a un recorrido final, pero puede subir un camión diésel en un vagón especial para que carga y lo transporta hasta el punto final del ferrocarril. Y cuando ya no hay vías de ferrocarril, lo bajan y él con las llantas corre a destino. Porque ya el ferrocarril no puede seguir ese punto porque no hay vías. Acá también pueden ver, mira, aquí. Arriba pasa un tren, ahí en parte de medio otro. Y acá está, o sea, en buena parte del mundo hay 2, 3. Aprovechan más para economía de tiempo. Aparte de construir más vías, nosotros no estamos acostumbrados a ver otra carretera arriba de esa vía. Bueno. Más ecológico. Los ferrocarriles diésel eléctricos modernos contaminan 15 veces menos si el medio ambiente que los vehículos de motor diésel carreteros. Los ferrocarriles a gas contaminan 45 veces menos el medio ambiente que los ferrocarriles con motor diésel carretero. Y los ferrocarriles eléctricos no contaminan el medio ambiente. Contaminación cero en todo el recorrido de su ruta ferroviaria. Entonces va a haber menos contaminación, menos daño para el ser humano. En la construcción de una carretera asfaltada de doble vía necesita de su recubrimiento con asfalto y mantenimiento del mismo mínimo cada 8 años. Pero realmente a veces acá en nuestro país no se hace, no le dan el mantenimiento adecuado. Entonces hay problemas. Cuando tiene problemas el carro, tiene problemas las llantas, más desgaste de llantas, porque la carretera está completamente deteriorada, malograda, dañada.
Se debe recalcar que el efecto principal de toda carretera asfaltada de doble vía es impedir que el agua de las lluvias y temporales ingrese al subsuelo. La vía férrea eléctrica moderna no contamina el medio ambiente con sustancias extrañas ni impide el ingreso de la lluvia al subsuelo de la napa hidráulica terrestre o napa freática del suelo. Entonces, indudablemente que también esto no quiere decir necesitamos trenes, pero también va a haber transversales, va a haber carreteras que van a tener que ser complementarias, bajar, pero las principales, las de mayor recorrido, tienen que ser ferrocarriles. ¿Por qué? Porque cargan más, transportan más pasajeros y pueden transportar más carga. Y eso es lo que queremos. Acá pueden ver un tren que está cargando contenedores, containers. ¿A dónde va? A un puerto. Entonces, el tren ahí ha demorado seguramente donde está la carga, los estibadores, los que cargan ahí, cargan al tren, van a demorar la carga de ese tren. Se llama tren netamente carretero, o sea, que es de carga con contenedores, solamente carga contenedores. Una vez que está cargado a 120 kilómetros por hora, llega a su destino o va dejando de acá a cada puerto los contenedores que necesitan y que le dan destino. ¿Por qué? El flete en ese tren es más barato que el mismo contenedor llevarlo en un diésel, cuesta mucho más caro. Complementariedad. El camión motor diésel, como antes lo expresé, el ferrocarril eléctrico moderno puede ser complementarios, ambos. ¿Cómo? Siempre que se cuente con vía férrea eléctrica moderna, se debe recordar que el transporte intermodal, que consiste en subir o transportar al camión de motor diésel en un vagón de tren ferroviario eléctrico moderno, él va a economizar combustible, ese camión, llegando al destino que ya el tren no puede avanzar, baja el camión y sigue el camión de diésel su destino. Economiza hasta combustible. El camión con motor diésel viaja en el ferrocarril eléctrico moderno y sigue su recorrido hasta el punto final en el cual el vagón se desacopla del ferrocarril eléctrico moderno y el camión de motor diésel baja del ferrocarril y sigue su trayectoria hasta el destino al cual el ferrocarril eléctrico moderno no puede llegar por falta de rieles hacia ese destino. ¿Cómo podemos observar que es posible unir las ventajas del ferrocarril eléctrico moderno con la flexibilidad del camión de motor diésel? Todo esto ahorrará combustible y no uso del motor diésel, del camión que los transporta al ferrocarril eléctrico. Se pueden complementar, o sea, en recorridos menores va a economizar combustible, va a ganar también tiempo. Acá pueden ver otro tren que está cargando contenedores. ¿A dónde van esos contenedores? A un puerto. El puerto viene y carga de contenedores. Todo puerto va a ser importación y exportación. Entonces, pero transportar 7.000 toneladas en un solo tren de contenedores es favorable para el fisco, para lo que cobra el Estado o los gobiernos regionales, los gobiernos locales o el gobierno central. Y también para el dueño de la carga, puede ser una empresa minera o una empresa también del agro. Es necesario que realmente se piense bien. Necesitamos trenes, ferrocarriles. Ningún gobierno se ha preocupado, a pesar de que también en 1903 Henry Mays, el inglés, empezó en esa era el punto más alto del mundo. Pero de todas maneras, ¿qué cosa hay acá? El que ejecutó, Henry Mays, conseguía dinero, financiación, y el polaco Mostock fue el que ejecutó ese tren. Y él más tarde ejecutó en Nueva York el subterráneo en Nueva York. Algunos, he traído unos folletos de esa historia, de los ferrocarriles que hicieron de esa época.
pero nos descuidamos, ya después no atacamos esos ferrocarriles. En cambio, Chile, ¿cuántos kilómetros de vía férrea tiene? 8.000. ¿Nosotros cuántos tenemos? 1.700 kilómetros. Es prácticamente algo más de la octava parte de lo que tiene Chile. Bolivia tiene cerca de 6.000 kilómetros de vía férrea. Nosotros tenemos solamente 1.700, más los 200 kilómetros de Toquepala, Cuajone e Hilo, son 1.900. ¿Cuántos tiene Brasil? 35.000 kilómetros. ¿Cuánto tiene Argentina? 25.000. ¿Cuánto tiene Paraguay? También tiene ferrocarriles. ¿Cuánto tiene Bolivia? Cerca de 6.000. Ahí lo voy a explicar bien detallado con un informe de CEPAL. Ahí usted puede ver, es usted cargando contenedores. Entonces, un camión, ¿cuántos contenedores puede cargar? No puede. Ya, también pueden cargar vehículos. ¿Cuántos pueden cargar? 60, 80 vehículos en un solo tren. Acá esos carros que vienen y van transportando carros pueden llegar 8, 10, 12 carros, pero no como un tren. Mayor seguridad. Una vía férrea eléctrica moderna es 43 veces más segura que una carretera asfaltada de doble vía, según tablas de comparación internacionales y manuales de accidentes ferroviarios y de carreteras asfaltadas de doble vía. Este informe es europeo y realmente hay más seguro es un tren. Por otro lado, blindaje contra cualquier crisis futura, según estadísticas europeas, por crisis energética de hidrocarburos, ha bajado a propósito del petróleo. O sea, hay tendencia cada vez a más baja y va a bajar más el consumo también de petróleo, porque van a ingresar carros eléctricos que cargan la batería en la noche y de día son carros eléctricos. Hay también carros, va a haber carros, Toyota tiene el Toyota Mirai 2018, que es un carro Toyota, pero tiene un selector, el oxígeno, los que han estudiado también parte química, tiene hidrógeno el oxígeno. Ese selector selecciona el hidrógeno y lo emplea en el carro. O sea, prácticamente combustible totalmente no necesitarían grifos porque sería abierto. El aire contiene hidrógeno. Es una patente que tiene Toyota Mirai. Tiene un carro ya prototipo en China, en Francia, en Alemania, otro en los Estados Unidos. Ese carro trabaja solamente con hidrógeno. Blindaje contra el transporte de carga actual de pasajeros y de toneladas métricas en nuestro país depende exclusivamente del petróleo, nada más. Y solamente con hidrocarburos se carga menor cantidad de toneladas transportadas a un costo mayor por flete terrestre. Nuestra capital de Lima se alimenta y transporta materiales y pasajeros gracias a este transporte de motor diésel. Los bienes y servicios que ingresan o salen de la zona de la Sierra Andina y selva se mueven gracias al transporte de carga terrestre por el motor diésel. Pero eso ya no es posible, contamina. En algunas partes de Europa ya se han cortado, ya han eliminado. Directamente están prácticamente desechando. Ahora, acá todavía habrán unos años, pero después, al haber los carros eléctricos, al haber carros que funcionan con hidrógeno, del aire mismo que se selecciona, van a tratar de ser desplazados, ¿no? Los de diésel, de petróleo. Acá pues el largo que tiene, y los vagones se pueden transportar si se quiere combustible, se puede transportar también la parte líquida, amoníaco, cualquier líquido, son vagones especiales para que no sufran ni se corroban eso, y lo pueden transportar. Vean la longitud que tiene un tren. Por lo menos algunos cargan hasta 130 vagones en parte. Y también no hay problema de la altura. No es como acá que la altura con el diésel eléctrico tiene petróleo y es eléctrico. Ese hace el zigzag, baja, sube,
pero esos son trenes obsoletos. Comparación de los ferrocarriles eléctricos de alta velocidad en el mundo. En China, desde el año 2003, posee el tren más rápido del mundo, maglev, de Shanghái, que se desliza a 430 kilómetros por hora, aunque fue fabricada la locomotora con tecnología alemana de Siemens. Mientras que el tren tibetano Qinzhen, según la abreviatura en mandarín, es de tecnología nacional china. Este tren está adoptado con mascarillas de oxígeno y cristales protectores de rayos ultravioleta. Las ventanas donde van los pasajeros de doble o tiene para que no se rompan, ¿no? y protejan de los rayos ultravioleta. Es el equivalente ferroviario a otros proyectos con los que China ha querido causar la admiración internacional y circulará a una altitud de 5.072 metros sobre el nivel del mar, al pasar por los montes Tangula. El jueves pasado, en el Marconi, en el Colegio de Ingenieros ahí departamental, dio una conferencia la embajadora del Reino Unido. Y bueno, habló sobre lo que es la parte de inversión en el Panamericano, la parte de obra civil. Entonces la inversión, cómo está haciendo. Pero yo realmente me interesé porque sé que Inglaterra, el Reino Unido, tiene grandes fábricas de locomotoras y el desarrollo de las locomotoras en Inglaterra es grande, muy grande también. Entonces yo le pregunté, sí, me dijo, ella ha estado antes de estar como embajadora acá en el Perú, desde abril, ha estado en China, ¿sí? Que ha subido a esa altura de 5.072 metros sobre el nivel del mar. Es un tren eléctrico. El tren transiberiano de 9.100 kilómetros Pekín-Moscú, el tren más largo del mundo, duración de viaje 7 días, altitud máxima del viaje es de 5.072 metros sobre el nivel del mar. El tren transmanchuriano, 8.960 kilómetros, Asia y Europa, velocidad 250 kilómetros por hora. El tren Allegro, Helsinki-San Petersburgo, velocidad 220 kilómetros por hora. Duración del viaje 4 horas, distancia 301 kilómetros. Acá pueden ver otro tren. ¿Cuántos contenedores transporta ese tren? La cantidad de toneladas que está transportando en esos contenedores. ¿A dónde van? A un puerto. Descarga un puerto, descarga los que son necesarios para ese puerto, avanza otra vez y llega a otro puerto hasta que descarga todos los contenedores en diferentes puertos. ¿Para qué? Para importar y exportar esos contenedores. Si son de acá, hay que exportarlos, pero también el tren también carga los que llegan de un puerto y los van a destino acá en nuestro país. Ese que le ha pedido, ese va a ser menor costo, porque va a ser más rápido y la entrega más rápida y a menor costo, con menor flete. Acá una pequeña comparación. Es verdad, 2007 actualmente es superior a estas condiciones, pero la comparación de 10 países. Argentina, 29.339 kilómetros de vía férrea para que pueda pasar un tren. Brasil, 28.100, acá sí ya actualmente Brasil ocupa el primer puesto, segundo Argentina. México también no es 17.000, sino cerca de 25.000 tiene México actualmente vía férrea. Chile tiene 8.688 kilómetros de vía férrea y tampoco tiene ya cerca actualmente como 10.000. Cuba, que es una isla, 4.904 kilómetros de vía férrea, casi 5.000. Y nosotros, ahí está Bolivia, 2.400, casi 2.500 kilómetros de vía férrea. El Perú, 1.720, más 200 kilómetros, 220 de Toquepala, Cuajone e Hilo, 1.900. Entonces, ¿es posible eso? Ningún gobierno se ha descuidado de atender directamente los ferrocarriles y realmente invertir en ferrocarriles, pedir más inversión para que haya ferrocarriles, esté
se ponga con una malla cruzada de trenes para poder desarrollar nuestro país. ¿Cuánto tiene Uruguay? 1.641, pero ¿qué es Uruguay? Es un país pequeño, ocupa el 8º lugar después del Perú. Es un país pequeño, es Uruguay. ¿Por qué vamos a estar tan cercanos a Uruguay cuando nuestra área es 1.300.000 kilómetros cuadrados y tiene costa bien larga, bastante, casi cerca de 3.000 kilómetros de costa? Pero sin embargo, nuestros puertos también están abandonados. El puerto de Hilo necesita un desarrollo y ahí hay que atacar bien ese puerto de Hilo. ¿Por qué? Porque Bolivia quiere ya no que se traslade toda la carga por Chile, por Antofagasta, sino por el Perú. Claro, pero nosotros no podemos toda la carga que transporta por Chile, porque primeramente Hilo necesitaría unos 200 millones de dólares para atender, primero dragar y poder tener una batimetría o calado para que pueda entrar un barco Panamax de 300.000 toneladas de carga. Ya. Donde tenemos más carga es en la isla de San Lorenzo, al otro lado es casi más de 30 metros tiene de profundidad. Puede entrar ahí un barco post-Panamá que necesita 29 metros desde la superficie del mar abajo. Y piensen, la isla, ¿cuánto de largo así como está naturalmente tiene? 8 kilómetros. Repito, 8 kilómetros. ¿Qué significa 8 kilómetros? 80 cuadras. Cada cuadra de 100. 80 cuadras. ¿Y qué significa 80 cuadras? Ubíquense Avenida Brasil y ubíquense en el estadio de la U. Esa distancia de 80 cuadras es esa distancia. No es la isla tan pequeña como se ve de lejos. ¿Y el ancho de cuánto es? 2 kilómetros. ¿Qué altitud tiene? 396 metros sobre el nivel del mar. Entonces, no se está aprovechando. En otro proyecto que también he indicado acá y expuse, la isla de San Lorenzo con 10 puertos marítimos alrededor de la isla. ¿Para qué? Para importar y exportar neta solamente un puente y un túnel para poder atender, y ahí podemos ampliar esa isla. En buenas partes en España, en los países como Holanda y puertos han ganado tierras. ¿Cómo? Hacen como un alambrado de fierro de 2 pulgadas o 3 de diámetro y hacen como de 5 metros, como si fueran dados. Entonces, eso los amarran y ponen piedra y van ganando tierra. Así, ¿cuántos kilómetros ha ganado Holanda? Acá en la mañana, ayer que pasaba por la carretera, la parte norte que va del Callao, están ganando tierra. Están viniendo camiones y descargando ahí. Y se va a ganar. ¿Qué cosa quiere ahí? Una carretera que vaya hasta toda por la parte costera y también otra de regreso, separadamente, para evitar accidentes. Ustedes pueden ver, toda esa parte están ampliando, ganándole tierra al mar. Acá también, longitud de la red ferroviaria, lo mismo está Honduras, 1000, estamos más abajo casi. Acá también, ¿cuántos kilómetros tiene Honduras? Es una estadística circular, pero que también está en Argentina, México, Brasil. Vean, y Chile, prácticamente Chile tiene más trenes, nada más. Hasta Bolivia, como pueden ver, 2.400. Cuba tiene más que nosotros. Latinoamérica posee 99, casi 100.000 kilómetros de vía férrea, total. La vía en Estados Unidos, quien posee 600.000 kilómetros. Nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque también, pues, del Atlántico de los Estados Unidos al Pacífico hay trenes. Necesitan trenes para poder sus productos poderlos trasladar de un sitio a otro a menor costo. Aquí estaría, pues, pueden ver
Acá pueden ver Puerto de Paita, también parte Talara más arriba, Puerto Bayóvar. Bayóvar es un puerto importante. Ahí está también, Puerto Bayóvar tiene lo que es fosfatos. Entre Olmos, Correcamo, entra de ahí y después pasa a Brasil. Entonces necesitamos nosotros ese fosfato, no lo aplicamos. Los fosfatos que producen en Sechura, ahí en la parte de Bayóvar, es para que por hectárea cultivada produzca por hectárea más producto por hectárea cultivada. Nosotros no hemos aprovechado. Brasil lo utiliza y lo pone en el APEC, en el Asia-Pacífico, porque ahí consumen el frijol soya. Acá también los puertos que son de esta parte norte es Trujillo, el puerto Chimbote, puerto Guarmey, puerto Callao. Pero los puertos es Bayóvar, puerto Salaberry también, que ahora se ha ampliado, se ha modernizado y va a tratar, y es multipropósito. ¿Qué cosa es puerto multipropósito? Que no solamente contenedores, sino también carga de granel, carga líquida, y también va a ser más desarrollo para nuestro país en la parte norte. ¿Qué cosa tenemos ahí? Ahí tiene la empresa Cañabrava. También está, que produce la parte vegetal y produce también, como también más arriba, está la zona casi ya de la selva, ¿no? Yurimaguas, Sudameriza, y esas van ahí a Bayóvar, a Paita. Entonces necesita que ese tren saque la carga. Y Huaraz hay que desarrollar el puerto Guarmey y Puerto Chimbote. Todo eso es recorrido totalmente de la parte norte. La longitud ferroviaria del Perú, privados, es eso que ven, es a cargo del Estado eso, y este es en concesión. O sea, prácticamente mayor 78, casi 80% está en concesión. A cargo del Estado solo 10%, privados 12%. Concesionado Ferrocarril del Sur Oriente 9%, Ferrocarril Central del Sur 58%, Ferrocarril Central Centro 38%, privado, Condoconcha, Santa Clara, Cajamarquilla y Sauder, son la parte privada 3%, Cajamarquilla, que es Potarantín, Condor Concha y esta Sauder. Acá a cargo del Estado es Tacna-Arica, 42% y 68%. Como pueden ver, carecemos de ferrocarriles, necesitamos ferrocarriles. Costos, potencia y velocidad de las locomotoras. Cada ferrocarril eléctrico y a gas tiene una potencia de tracción de 2 locomotoras sincronizadas alemanas Siemens de 12.000 HP cada una, pudiendo jalar o traccionar 100 vagones en la costa, a la derecha de la carretera panamericana sur o norte. ¿Por qué siempre a la derecha de la carretera panamericana? Ahí está la vía. Si hay una parte donde es un túnel, se amplía ese túnel, ya está nomás, para que pueda pasar el tren. Y entonces es menor costo, más rápido poder hacer esa vía ferroviaria que hacer una nueva. Este mismo ferrocarril podría transportar todos los productos de nuestra sierra y selva de la cuenca amazónica a la cuenca asiática del Pacífico. Es que nosotros, Brasil y el Perú, tienen la cuenca amazónica, que es la cuenca del río Amazonas. Hay mucha agua, cantidad para poder alimentar de agua al mundo y también es un granero del mundo. El tiempo que emplearía un tren eléctrico de la selva a la costa es de 6 horas y de Lima a Tacna 10 horas. En cambio, con los camiones de motor diésel se emplea más tiempo y demoran de 48 a 72 horas y cargan 12 toneladas con una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, que contaminan el medio ambiente de su recorrido, gastan gasolina, gas, petróleo, quemando. Hay que ver, el Acuerdo del Pacífico lo tiene siempre, repito, México, Colombia, Perú y Chile. ¿Quién está ganando? México está en la parte sur de México, del Pacífico. Tiene México ya 2, 3, 4 puertos que sí pueden llegar con barcos Panamá. Colombia
hay dos nomás, dos. Perú, necesitamos desarrollar los puertos para que atraquen esos barcos. ¿Por qué? Panamá ha ampliado el canal de Panamá. Pueden entrar 2 barcos Panamá, de ida como también de regreso. Entonces, y esos barcos que vienen del Atlántico, ¿a dónde van? Al Pacífico. ¿Llegarían algún barco post-Panamá acá? ¿Dónde? En el Perú no podía. Tendríamos que desarrollar, dragar más para que tengan directamente el calado o batimetría. Batimetría o calado es lo mismo, es de la superficie de ese mar hasta el fondo del mar, debe tener 29 metros. Claro, al sur, el Puerto General San Martín o puerto que es del sur, han dragado 2 empresas españolas y una empresa brasileña. Y ya deja, pero tienen que estar dragando cada cierto tiempo para mantener esa batimetría o calado. Las eléctricas es 120 a 160 kilómetros por hora, más o menos un costo de $2 millones cada una. Las de gas, 100 kilómetros por hora y también 4 millones. Diésel eléctrica, que es la que consumen petróleo, es de 2 a 3 millones y de 90, puede recorrer 90 a 120 kilómetros, pero normalmente corren a 90. Ahora, en paralelo, una diésel eléctrica en la parte plana, pero al subir, no. El diésel pierde fuerza y baja, no sube en la altura. Y nosotros necesitamos locomotoras que suban, como en China 5072, no había ningún problema, pero son locomotoras eléctricas. Acá pueden ver otra culebra, ¿no? Bien largo que tiene. Algún día tendremos así ferrocarriles que realmente nos den más prestigio, más desarrollo industrial. Y va a haber, depende de todos nosotros que apoyemos esta cuestión de ferrocarriles. La información técnica es una máquina inglesa, peso en toneladas 86, carga por eje 21, velocidad máxima 160 kilómetros por hora, esfuerzo de tracción al inicio 31.7, tanque de combustible 5.000 litros, resistencia a los impactos, inversor de energía de cabecera 500, estándares de ruido, esa indicación de norma técnica, estándares de emisión, también tiene la opcional 111B, motor es Caterpillar, potencia 2800, freno dinámico, neumático y disco en ruedas, suspensión primaria y secundaria, muelle en espiral, amortiguadores verticales y horizontales, transmisión eléctrica, corriente alterna y corriente alterna, motores de tracción 4, convertidores 4, generador principal ABB, convertidor de tracción ABB Bowline C, esa característica. Es que también hay un punto que tenemos que ver, que directamente tenemos que, pues, ¿por qué el tren eléctrico? Porque nos da más desarrollo. Vamos a poder transmitir más pasajeros por día. Vamos a tener más carga. Siempre, aparte, el tren todas las 24 horas en diferentes programados va a tener, sale uno a las 6, a las 3 horas sale otro, y después llega al terminal final, de ahí vuelve recorrido al otro día o en la noche. En Europa puede ser a diferentes, lo mismo en Argentina. También hay trenes, hay terminales como que los trenes tienen General Belgrano, nombre de generales de Argentina. Pero esos trenes de Argentina ingresan al territorio boliviano. Ya. Pero también, por otro lado, tenemos que, en el caso, pongamos, el tren que va de China y llega a la frontera, no, pero mira, el tren que va de China y llega a la frontera con Rusia, ahí tiene que descargar las ruedas, todas las ruedas. O sea, debe ser, y demora hasta 4 o 3 horas. Ahí pierde tiempo ese tren. Ya, entonces, y vuelven y ponen nuevos
y sigue su recorrido, que son 8.900 kilómetros. Bueno, beneficios obtenidos con el ferrocarril eléctrico a gas. Ordenamiento del transporte a nivel nacional, teniendo como eje ordenador el tren eléctrico o a gas. Y como alimentadores los buses y camiones de motor diésel van a tener recorridos menores alrededor, apoyar. Descentralización política, social, económica y defensa en forma de microrregiones transversales y longitudinales, creando la malla ferroviaria nacional. El tren es más seguro para el pasajero, es más seguro para los que, si es carga, para los mismos que están transportando la carga. Creación de mercados internos en torno al Perú. Se van a crear nuevas ferias, nuevos mercados, nuevas ciudades se van a crear. El tren desarrolla nuevas ciudades. Mayor valor agregado de las materias primas. Cobre electrolítico, alambrón de cobre, cemento de cobre, hierro de esponja. Eso tiene un valor mayor. El que es cobre electrolítico tiene 99.9 de cobre. El otro también alambrón de cobre y cemento de cobre. De ahí se puede aprovechar y sacar a la industria más rápido. Entonces es mejor vender una tonelada de alambrón que vender concentrado o cobre blister. El que compra ya cobre blister es para industrializarlo. Industrialización de todo el país. Mayor valor agregado en las materias primas cobre. Mayor competitividad, favoreciendo a los exportadores peruanos, productores y consumidores. Ordenamiento territorial en base a las potencialidades del país. Claro, no es lo mismo en la zona norte, hay diversas zonas, dependiendo de, pongamos en Trujillo, Chao, es bastante parte vegetal, hay como que se produce y se exporta, ¿no? Ordenamiento territorial en base a la posibilidad del país, creación de nuevas ciudades en el país, creación de nuevas industrias, ordenamiento territorial de acuerdo a cada zona regional de nuestro país. Este es un tren, están esperando ahí pasajeros. Acá lo que le llamamos malla ferroviaria nacional, este es longitudinal. Otra longitudinal sería de la sierra. Este de la selva. Aparte, transversales. Cuatro, 5 y 6. Entonces pueden ustedes ver lo que le llamamos malla ferroviaria. Debemos tener una malla ferroviaria. También hay sectores que están indicando tren de cercanías. Indudablemente puede haber tren de cercanías al norte, al centro y sur. Se puede complementar con el tren. También puede haber, otros están indicando racimo sur, racimo norte. También hay zonas mineras, porque hay carga. Solamente que hasta este momento no se está divulgando más y no se está aprovechando el tren. No hay trenes tampoco. Resumen de inversión de un megaproyecto ferroviario de eléctrico en equipamiento, maquinaria, obras civiles. Locomotoras, 72 millones de dólares, rieles, 507 millones, vagones, 117 millones, obras civiles, 5.800, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle e ingeniería de construcción, 750 millones. Subtotal es ese que están viendo ahí, y el imprevisto 12% totaliza 869 millones, 520 mil, totalizando 8.115, 520 millones. Esa sería toda la inversión total en ese caso de este tren. Acá pueden ver en la zona ceja, montaña, de selva, no, el tren no tiene problema. Ustedes ven cómo le ponen estructura y él pasa. Conclusiones. Este megaproyecto es de utilidad y de necesidad nacional, con orden de prioridad nacional, que mediante un decreto supremo del presidente de la República se podría determinar su ejecución inmediata.
que redundará en beneficio de los inversionistas, operador, gobierno regional y gobierno central. Generación de nuevos puestos de trabajo para más de 500.000 personas que se beneficiarían directa e indirectamente, y generación de impuestos tributarios a favor del fisco peruano para poder alcanzar nuestro desarrollo industrial con valor agregado. Eso debemos luchar, no solo concentrado, no más parte primaria, sino vender ya con valor agregado los productos. La infraestructura ferroviaria, eléctrica y a gas es la mejor alternativa para la integración en desarrollo económico y la descentralización del país. Se debe buscar la venida de capitales extranjeros para crear nuevas empresas y convocar a una licitación pública internacional para construir ferrocarriles eléctricos y a gas que unan costa, sierra y selva en el norte, centro y sur. 3 ferrovías longitudinales y 6 ferrovías transversales para construir la malla ferroviaria. Acá pueden ver otro tren, de otra forma los vagones, pero también que están arriba cargando contenedores. Contenedores están cargando. ¿Esos contenedores para qué? Para poder realmente poder importar o exportar. Si vienen de importación los contenedores o los que para exportar van a salir a un puerto y los van a embarcar. Y los otros son contenedores que llegan para destino del Perú. Son especialmente estos vagones para cargar contenedores. Inversión del megaproyecto ferroviario Panamericano Norte o Tren Costero Norte, 1.380 kilómetros. Esta gestión financiera busca obtener el financiamiento del megaproyecto de Tren Ferroviario Panamericano Norte, Lima-Tumbes, 1.380 kilómetros de recorrido total. El monto de inversión requerido para este tramo del megaproyecto es de 8.115.520 millones de dólares. Inversionistas interesados como posibles potenciales de este megaproyecto ferroviario son Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, China, Rusia, Alemania, Bélgica, India y Francia. Les comento que la hermana, en el caso de Bélgica, en Bélgica hay el rey de Bélgica. Su hermana vino acá a Miraflores y ahí en Miraflores directamente se alojó con una serie de inversionistas de Bélgica. 2 días, desde las 8 hasta las 8. Y ahí 2 de empresas se interesaron y han llevado a Bélgica porque son empresas que tienen quien invertir y quien también, bueno, interesado en los 2 proyectos, tanto el megapuerto de la isla de San Lorenzo como el de ferrocarriles. Exportación de minerales de Michiquillay, Los Chancas, Chogán, Las Bambas, Antapacay, Cerro Verde, San Rafael, Hilo, Cuajones, Toquepala, Quillabeco, como son oro, plata, cobre, y además de fosfatos, carbón, antracítico y bituminoso. También exportación como etanol, amoníaco, cianuro de sodio. Finalmente, exportación de aceite de palma, espárragos. Es desarrollar tanto la minería, se necesita transportar minerales, la parte de agricultura también transportar. Acá está lo que han hecho el cambio, la ampliación, modernización del puerto de Saber. Casi 240 millones de dólares ha costado todo este megaproyecto también. Acá pueden ver ustedes, ahí está el barco, el dragado, es imposible. Esta distancia que se llama batimetría de la superficie del mar hasta el fondo se llama calado o batimetría. Han sacado, acá es menor, entonces van sacando esta arena, se llama dragado, con bombas especiales, es removida esa arena para que tenga y cada cierto tiempo, porque la arena se vuelve, entonces se tiene que mantener para que el barco Panamá o post-Panamá no tenga problemas de ingreso. Acá pueden ver generación de empleo directo, aumento de la capacidad operativa del puerto, mejora de la seguridad portuaria, aplicación del proceso de carga y de descarga,
ordenamiento del tráfico vehicular en accesos al terminal, especificación de la operación de carga por etapas según demanda. Acá pueden estar viendo, hay fajas, hay una parte para poder en menor tiempo un contenedor recogerlo del barco y ponerlo en el puerto, o al revés, del puerto subirlo a un bote. Pongamos, en el caso de Antofagasta, puede atender simultáneamente 6 barcos Panamac. Nosotros en el Perú no. O sea, 6 barcos a la vez, porque un barco no puede esperar, pierde dinero por hora. Hay una serie también de silos para granos, o sea, prácticamente se tiene que abarcar todo. Acá están los contenedores, así, hay granos. Han sido 240 millones de dólares toda esta ampliación o modernización del puerto de Hilo. El sector privado de la industria ferroviaria, dice. Nombre de la línea férrea. Líneas férreas privadas, Ferrocarril Southern Perú Cooper Corporation, 1435 milímetros de trocha. Acá está longitud 20.7, propietario Southern Perú Curvo. Hilo, Sargento, Cojones, Botiflaca, el Sargento 180 Cloquepala. Va de ida y vuelta. Propietario Botarantín Metales, Cajamarquilla. Es SIN, Santa Clara, kilómetro 30, Callao, Huancayo, fundición. Ramal Coripa, que es Condorcocha, propietario Cemento Andino. Carpa, kilómetro 25 de La Oroya, Cerro de Pasco, Condorcocha. Esta es la parte privada, estos son los que tienen, esa es la parte privada de ferrocarriles. Pero no. Resumen del sistema actual de líneas férreas. Como pueden apreciar, acá un poco se está repitiendo, líneas férreas públicas no concesionadas. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, líneas aéreas públicas, Ferrocarril Callao-Huancayo, acá también Ferrocarril Matarani-Cusco, y también Metro de Lima, acá han puesto la línea 1, concesionario, bueno, Graña y Montero, Ferrovías. Ya. Y también acá, lo mismo, es las privadas, Cemento Andino, la otra parte tiene Southern Perú Cooper Corporation, y la otra Botarantín Metales, Cajamarquilla. Esta fuente ha sido tomada del ingeniero Eric Villavicencio de la UNE 2015. El sistema para desarrollo de la industria ferroviaria mejora la productividad, va a producir más confiabilidad y calidad de servicio en el transporte de carga y pasajeros, con una visión de integración nacional e internacional, que ese es el objetivo que va a tener, ¿no es cierto? Pero también Autoridad Autónoma del Tren, empresas de ferrocarriles, universidades e institutos, INACAL, Comisión de Transporte del Congreso de la República, Proinversión, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, municipalidades, gobiernos regionales, proveedores locales de repuestos y servicios, proveedores internacionales y profesionales especializados. ¿Por qué debemos desarrollar la industria ferroviaria? Resolver el caos del transporte de pasajeros en las ciudades más pobladas, transporte urbano se refiere. Puede ser elevados que no tenemos, o sea, aérea, acá debemos tener aérea, subterráneo, bueno, pero necesitamos más subterráneos también. Trenes soterrados, monorriel, colgantes, problemas que se solucionan, pérdida de tiempo, seguridad, más seguridad, mejor salud, costos y menos estrés. Resolver la falta de integración entre nuestras ciudades con fines laborales y familiares, tipos, trenes de cercanías, mínimo 80 kilómetros por hora, trenes de larga distancia,
mínimo de 250 kilómetros por hora. Problemas que se solucionan, oportunidades laborales, aprovechar el tiempo de viaje con fines laborales, pérdida de tiempo, características, coches con mesas para trabajo, coches cama, coches comedor. En Europa, claro, está altamente desarrollado, Estados Unidos también, Canadá. Necesitamos, acá también, en nuestro país, el Perú. ¿Qué se requiere para desarrollar la industria ferroviaria? Factores para desarrollar la industria ferroviaria. Decisión del gobierno. Marco legal, la parte legal para que pueda proceder. Licitaciones reales, verídicas y no arregladas. Porque prácticamente las licitaciones es una licitación desde el que elabora las bases, vamos a suponer X gobierno, X empresa del gobierno. Se necesita esta necesidad y este requerimiento. Entonces comienzan a elaborar las bases. ¿A quién le llaman? A las empresas que van a licitar. Ellos van a elaborar las bases. Ya desde ahí se sabe quién va a ganar esa licitación. Entonces tenemos que también, y un funcionario que sea corrupto, ese funcionario le paga el gobierno, nosotros le pagamos a ese funcionario. Y tiene doble pena de corrupción, debería tener una pena mayor porque es ganando, y ese está utilizando, ganando bien, una empresa, también la empresa que corrompe a la persona, ¿no? Tiene pena también. En fin, allá, no solamente en el Perú, ha pasado casi en todo el mundo, ¿no? Pero mayormente acá en Sudamérica. Enfoque de sistemas, dice, ¿no? También hacer sinergia a los involucrados, Estado, operadores, empresas privadas, academias, municipalidades, gobiernos regionales. Un objetivo común. Contar con profesionales especializados en el Estado, en el sector privado, aplicación de normas técnicas, las normas técnicas. Aprendizaje internacional, proveedores, Alemania, Estados Unidos, China, Corea, otros. Visita de expertos para que también preparen y capaciten a los nacionales. Tren de cercanías, el llamado tren de cercanías, tramo Lima-Chincha. El grupo francés Vinci Highway tiene interés en concesiones del tren de cercanías y en proyectos ferroviarios, en licitaciones a través de asociaciones público-privadas, declaró el gerente general Laurent Caprois. El 2007, Francia, empresa TGV, hizo un tren de prueba en 2007. Alcanzó la marca mundial de 574.8 kilómetros por hora en rieles. Ahí está, los trenes rápidos de Europa circulan a velocidades que sobrepasan todos 300 kilómetros por hora. Es importante mencionar que Putin, presidente de Rusia, anunció el 2013, como lo dije anteriormente, un plan para reformar la línea ferroviaria rusa, y existen propuestas como la llamada Trans-European Belt Development para unir Londres y Nueva York con Rusia y China, casi 20.000 kilómetros de vía férrea. La nueva refinería de petróleo en Talara podrá contar con un muelle de carga, el mismo que será para recibir carga seca, o sea, se puede aprovechar para cargar barcos. Modernización, ampliación del puerto multipropósito de Salaberry, inversión 240 millones de dólares, generará desarrollo y empleo. Se ha inaugurado el puerto de Paita, tras una inversión de 155 millones de dólares. Producción de palma aceitera, Tocache. La producción mundial de palma aceitera aumentó de 15.2 millones de toneladas en 1995 a 62.6 millones de toneladas en el 2015. Entonces, para que vean, y ese es directamente palma aceitera. Ese también se transporta en trenes. Es la parte norte, porque está la palma aceitera. Por otro lado, acá
la empresa Caña Brava se dedica a la producción de etanol. Enviará un lote de etanol peruano a British Petroleum, una empresa inglesa, para su distribución en Europa. 6.500 metros cúbicos de etanol ha producido y van a exportarlo y a ser distribuidos en Europa. Eso también puede transportarse internamente primero en tren y llega al puerto. Bayóvar, la mina de fosfato en Bayóvar, Sechura, demandará una inversión de 167 millones por la empresa minera canadiense Focus Venturi. Misquimayo, en Perú, elevará su producción de fosfatos en 49%, casi el 50%. ¿Por qué? Porque es una empresa que representa a la empresa brasileña Vale do Rio Doce. La compañía Vale do Rio Doce es la empresa más grande de Brasil, la más poderosa y la más fuerte. Tiene barcos, tiene trenes, tiene empresas muy grandes, la más grande empresa brasileña, compañía Vale do Rio Doce. Esta misma empresa tiene plazo para completar la construcción y puesta en marcha de una planta para la producción de fosfato diamónico. La producción futura de cobre de Michiquillay demandará su exportación de cobre blister de su fundición y refinería del norte. Y también eso sería para el norte, para el tren Panamericano Norte. Ferrocarril Transiberiano Magret, este es algo histórico, pero más o menos se ha cometido un error ahí, en 1864. Ferrocarril Transiberiano Magret, de 1.259 kilómetros, fue construido hace 100 años, uniendo las ciudades de Moscú, Pekín y Vladivostok. En 1864 está el error ahí. En 7 días, parte de Rusia, China, atravesando 8 zonas horarias en 7 días y parando en 72 estaciones, sirvió para que China exportara 80.000 toneladas de té hacia Rusia. Para poder respetar el ancho de vía de China, el Transiberiano tiene que cambiar los bogies o ruedas de todos los vagones una vez que llega a la frontera, retrasando varias horas de viaje. La construcción demoró 26 años y fue inaugurado por el zar Nicolás II en 1890. La construcción consta de 574 puentes para acortar el recorrido. Luego se empezó a producir y exportar granos y harina. Se estima que el puerto del Callao en el año 2020 a 2025, un volumen de contenedores es de 4.1 millones de TEUs, con lo cual se llegará al límite de su capacidad total. Es necesario que el megaproyecto de la isla de San Lorenzo, de 10 puertos marítimos, con un puente y un túnel uniendo Callao y la isla de San Lorenzo, se pueda implementar para exportación e importación de contenedores. Acá pueden ver otro tren rápido, veloz también. Es aerodinámico para no disminuir el impacto de la velocidad que va contra el viento. Muchas gracias a todos. ¿Algunas preguntas? A ver, agradecemos por favor a la exposición del ingeniero Douglas McLellan. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas. Aquel que desee hacer una consulta, por favor levante la mano, si fueran tan amables. Ya.
Ingeniero, Sí. buenas noches. Buenas noches. Agradecerle por su exposición. Me pareció muy interesante que usted pueda haber compartido estas diapositivas. Yo quisiera hacer un complemento de información. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Francia 14 años en el sector ferroviario. ¿Dónde? En Francia. Claro, correcto. En el cual he tenido la oportunidad de trabajar en este último proyecto que une la ciudad de París y Burdeos. Un proyecto que lo ha realizado Laurent Cavois, que es el director y que ahora se encuentra acá en Lima, ¿no? Para poner un poco el contexto, es un proyecto que son casi 365 kilómetros de vía férrea, en el cual hay casi 400 puentes, se ha tomado mucho en cuenta el medio ambiente y considero que se consideró en ese proyecto una inversión de 8.000 millones de dólares. Algo que he podido ver muy parecido a lo que se quiere hacer de 1.300 kilómetros. Es ahí donde uno comienza a cuestionarse y saber si en Francia, con la experiencia que tuvieron, que tienen, sin que haya fenómeno del Niño ni terremotos, con todo lo que es puentes, cómo vamos a poder aproximadamente con un presupuesto, obviamente no es un presupuesto detallado, pero es vamos a decir, un estimado, poder hacer 1.300. Y segundo, la mano de obra calificada. En Francia se hacen 2 o 3 proyectos de esta envergadura cada 5 o 7 años. ¿Sí? En esa época se hicieron 3 líneas de casi 300 kilómetros y no tenía mano de obra calificada, que tuvieron que traer gente. Entonces yo considero que un proyecto como de los que estamos hablando, del Tren de la Costa, de casi más de 1.000 kilómetros, debería hacerse por etapas, lógicamente, y poder comenzar poco a poco. Considero que los ingenieros peruanos somos capaces de muchas cosas, pero como los ingenieros franceses tienen esa experiencia, pues se tomaron mucho tiempo y creo que habrá que, de una cierta manera, pedir ayuda por todos lados, ¿no? Ese era un complemento de información y agradezco una vez más por su exposición. La pregunta era aclaración nomás, ¿no es cierto? Aclaración nomás. Sí, ¿no? era un complemento de información. No, ¿tú has estado en Francia o He estado en Francia 14 años y he En- trabajado en esos proyectos. Por eso que Hay la empresa francesa que cité, la TBG. el es una TGV. empresa- ahí, ¿usted trabaja ahí? No, trabajaba Bueno, para es que hay un peruano, pues casualmente, que estudió primero en la parte de Piura, no en la Universidad de Piura, sino una universidad menor nacional también creo que ha sido, y de ahí fue a estudiar directamente, me he olvidado su apellido es peruano, piurano, y él se fue a hacer una maestría de ferrovías en Francia, y ahí fue tomado para trabajar en esa empresa francesa TGV, y él es piurano, ha salido en el periódico, tengo ahí el recorte, porque el que quiera interesado lo puede ver, salió en revistas de carreteras también. Él es 578.8 kilómetros en vía férrea. O sea, 2 españoles, también ingenieros, el resto son franceses los que trabajan en esa empresa. Gracias por tu pregunta. Me gustaría saber, Mi nombre es Germán Helera. ¿tienes alguna? Sí, me sí, gustaría al darle final, a la señorita, soy ingeniero por favor. piurano también. Sí. Yo creo que soy yo. Bravo. Creo que estaban hablando de ti. No, sí, está bien. Bueno, ingeniero, buenas noches. Muy buena su exposición, un tema de importancia nacional. Todos acá que estamos en el país sufrimos en el tema del transporte y sabemos que cuando vamos a otros países, es algo que ya no puede ser postergado. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no, sería recomendable y por qué no el Colegio de Ingenieros hace esta propuesta a nivel institucional de la necesidad de implementar de forma masiva los trenes? Y yo creo que todos los 200.000 ingenieros que hay firmaríamos esa propuesta, de forma que tenga un peso específico para que la gente que al final decida pueda saber que todos los ingenieros estamos de acuerdo con este tipo de soluciones. No, me parece excelente. Yo creo que ningún ingeniero acá se va a oponer. Sí. Dale más bien, por favor, la Claro. señorita su nombre. Ah, Porque claro. hay una propuesta, se está haciendo, pero va a ser, sí, a través del colegio, va a ver eso que está, sí, me parece excelente la propuesta. Y creo que ninguno de los que está aquí presente se va a oponer. Claro. Y ingeniero, segundo es que el ingeniero acaba de mencionar algo muy interesante, que se están haciendo más o menos 1.000 kilómetros con 8.000 millones, más o menos 8 millones de dólares por kilómetro.
Entonces acá el tren que tenemos, no sé si tiene más de 100 kilómetros, la línea 2, y cuesta más de 3.000, 5.000, no sé en qué cifra está, pero está más de 2.000. Entonces estamos hablando de 20 millones de dólares por kilómetro. Sí. Hay diferencia sustancial, ¿no? Entonces sería interesante que el Colegio de Ingenieros, establecer cifras comparativas, porque si hacemos eso, vamos a ver que tenemos las líneas de tren más caras del mundo y tenemos los bypasses más caros del mundo. Entonces, este tipo de información comparativa, diría un político cuando quiere hacer alguna obra, alguna de sus mañas, porque la verdad son mañosos, eso hay que decirlo, puede haber que hay una institución que está mirando esas cosas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo segundo es, ¿por qué no comparamos por kilómetro, por área, por metro cuadrado, por unidad de construcción, cualquier obra o servicio de infraestructura? Eso sería muy interesante también incluir en una propuesta, porque así de esa forma podemos auditar mejor las cosas. Me gustaría eso que estás planteando, escribirlo y creo que es una propuesta excelente. Yo acá debo hacer extensivo un reconocimiento al ingeniero Carlos Noriega García, que ha sido director de ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también al ingeniero que dio acá el 24 de enero, en la sala A, sobre la historia de los ferrocarriles. Es un hombre que ha trabajado alrededor de, como más de 50, 60 años también. Entonces, es importante su aporte. Él es ingeniero civil Américo Soto Hurtado. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, igual. Ingeniero, precisamente para lo que decía el señor, estamos hablando de 1.300 kilómetros a 8.000 millones de dólares contra creo que 6.000 millones de dólares de Ate al Callao. Nosotros somos ingenieros, entonces sabemos más o menos que hay un robo tremendo ahí. ¿Por qué no lo decimos? Yo recuerdo anteriormente cuando el actual presidente Vizcarra era gobernador de Moquegua. La empresa china Check planteó con 4.500 millones hacer un ferrocarril de doble vía de Puerto Hilo a Santa Cruz de Bolivia y Mato Grosso, Brasil. Un ferrocarril de doble vía a 4.500 millones. O sea, unir 3 países es más barato que unir 2 distritos de Lima. Y eso es lo que, mi punto de vista, con referencia a lo que decía de los ingenieros, yo creo que habría que haber aportar. Yo he participado en la Comisión de Congreso de la República. Yo asesoré en una época, año 2000, participé para hacer la carretera interoceánica, participé ahí, la doctora Yanema Glú. Y en esa época yo hice 3 escritos y nació la carretera interoceánica norte, o sea, la parte técnica nació. Yo no parezco en nada que parezca Salva Castro, porque él es el que era presidente del Congreso de Transporte. Creo que como yo hice esa parte, muchos de acá podemos hacer y aportar este tipo de proyectos a través del Congreso, ¿no? Pero como participación, como en forma particular, ¿no? Pero si a través del Colegio de Ingenieros sería mejor plantear anteproyectos. O sea, yo no entiendo por qué el Colegio de Ingenieros no tiene presencia técnica en el Congreso. Yo estaba en el Congreso de la República, yo fui a aprender, me senté en la mesa ahí a escuchar cuando iba a aprender, porque me invitaron en la Comisión de Transportes, y total me dijeron, no, usted iba a aplicar, me dijeron, usted iba a aplicar, nosotros no, somos abogados todos. Entonces, un abogado nunca va a plantear proyectos de esta envergadura. Gracias. Correcto, yo estoy de acuerdo y muchos de los que están asistentes también, lógicamente que apoyarán y el colegio presentará un aporte de ese tipo. Me parece excelente su aporte. ¿Alguna otra pregunta? Acá, ingeniero. Acá. Bueno, ingeniero, buenas. Felicitándole por su excelente y brillante exposición que aporta al desarrollo integral del territorio nacional. La pregunta es, viendo que todavía no se tiene la planificación regional, o sea, la demarcación territorial por regiones en el país, yo quería saber cómo usted compatibiliza su propuesta
¿Qué tipo de integración va a haber, ¿no? Regional norte, regional desde el norte hasta el centro, ¿no? Hasta Lima. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se integraría su propuesta al desarrollo territorial regional integral del futuro, ¿no? El futuro del país? Claro, te agradezco tu pregunta. Sí. Realmente necesitamos lo primero desarrollar regionalmente. Pongamos, hablando de una zona regional, la selva, ¿hay algún adelanto para la selva? En todos los años la selva está abandonada y no hay, está aislada totalmente. Ha habido acá otra propuesta también que debería haber apoyo a la zona de la selva. O sea, muchos productos, nomás se utiliza lo que es la hoja de coca, la madera de forma discriminada, pero no se hace una condición adecuada. Ahora, la pregunta realmente en la costa, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que hacer? Porque nuestro país tiene costa, sierra, y la sierra está a la altura. Yo he tenido oportunidad de trabajar siempre a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa parte alta es otro tipo, pero también requiere sus necesidades, la parte regional de cada zona y potencializar el país. Actualmente está haciendo no, la regionalización no está cubriendo lo que debía ser. Debería de ser por zonas el desarrollo, colegios, institutos de formación profesional, también de formación técnica para que desarrolle, no iguales, cada zona es diferente, al sur, al norte, al centro. Eso va realmente a poder desarrollar más. Entonces, ¿por qué se ha hecho así en la costa? Porque están cerca los puertos y el tren se aprovecha directamente de los puertos para poder llegar y también importar y exportar. Por otro lado, también tenemos la sierra, hay los minerales, se tiene que extraer los minerales y cargarlos en los trenes. Y en la selva también, igualmente, se requiere que todo eso ingrese hacia la costa, hacia la sierra y a la costa, para que haya una integración nacional. Pero actualmente, ¿la carretera panamericana se ha terminado? No. ¿La carretera panamericana norte está terminada? No. Vaya hasta Ancón y de Ancón hay un tramo, va solamente, un mismo tramo tiene doble sentido. Después pasa a Pasamayo y ahí después una vez doble y estamos. La carretera panamericana hace más de cuántos años que no se ha terminado. La otra carretera del sur también hasta Chincha y ahora están construyendo Arequipa. En un solo uno puede salir de Lima y llegar cuando terminen en Arequipa. Y de Arequipa salir por otro sendero y llegar a Lima. Faltaría después de Arequipa a Tacna, como tiene Ecuador, como tiene Chile. Entonces nosotros, nuestros gobiernos se han olvidado, no han hecho ninguna importancia ni a las carreteras mismas de Panamericana, pero la principal, ferrocarriles no han hecho nada. No se ha hecho nada, no se ha necesitado de... ¿Por qué? La misma gente le hemos aceptado. Todos necesitamos esas expresiones que están pidiendo, ¿sí? El colegio debe manifestarse en favor, directamente, a favor de ferrocarriles, y lo está haciendo, porque para acá el Colegio de Ingenieros está dando una serie de ferrocarriles, de cursos de ferrocarriles, ¿para qué? Para que haya conocimiento. Mientras más gente haya que conozca la importancia que tiene el tren, me están pidiendo en San Marcos también voy a dar, en la UNE estoy dado. ¿Por qué? Porque se tiene que conocer más, pero también y darle más importancia, difundirlo más, para que vean y ver la importancia y cuando ya haya un tren. ¿Por qué el del sur tiene más importancia? Yo digo el tren del sur tiene importancia y también el norte. También necesitamos tener el norte, pero el sur tiene importancia porque ahí va a estar el tren bioceánico que va a llegar hasta Hilo. El tren bioceánico es Perú, Bolivia y también lo di acá, lo di en esta exposición. Son 3.800 kilómetros de vía férrea. Hilo, Bolivia y Brasil. Cochabamba, Santa Cruz y de ahí Puerto de Santos. De Puerto de Santos a Atlántico
3.800 kilómetros y va a llegar a Arica. Pero qué cosa, el puerto de Hilo necesita desarrollar más para que pueda tener esa condición y ese avance y poder cargar más. ¿Qué cosa un puerto necesita? Que directamente los contenedores sean más rápidos de sacarlos. Las grúas pórtico sean las mejores, las que tenga Shanghái, las que tenga el puerto de Holanda. ¿Para qué? Para que en menor tiempo puedan subir al barco o retirarlas del barco. Dragar cada cierto tiempo para que mantengan la batimetría de ese puerto. De lo contrario, no se puede hacer. Eso es la parte importante. No sé si alguna otra pregunta. Tenemos 3 preguntas más, por favor. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Para felicitarlo por su necesaria exposición y desarrollar en el Perú las vías ferroviarias. Ingeniero, yo vengo desde Huacho, precisamente porque nosotros allá en Huacho hemos conformado un colectivo que se llama Infraestructura para el Desarrollo de Lima Provincias. Nos motiva esta conformación de este colectivo en la medida que el gobierno nacional, cuando entró el expresidente Kuczynski, prometió, como es sabido, el tren de cercanías, iba desde Barranca hasta Chincha. Así es. Hasta la fecha, en realidad, el gobierno no ha dado muestras de un avance, por lo menos no ha informado ni a las autoridades ni a la población sobre el avance de este tema. Entonces nosotros hemos pedido cita a Proinversión, al ministerio que corresponde, para poder saber cuál es el avance real sobre este tema y cuáles son los presupuestos, los costos, para que justamente no ocurra lo que aquí se ha dicho, que se está robando. ¿Tú has hecho esa propuesta y la has dado a quién? Nosotros hemos ido en comisión. Pon así. Nosotros hemos ido en comisión a solicitar al ministerio cuál es ¿Ministerio de Transporte? Sí, Ministerio de Transportes y también a Proinversión, para ver cuál es el avance real sobre el tren de cercanías desde Barranca hasta Ica. ¿Qué te contestaron? De que me han dado una cita y cuando digo esa cita, me prorrogaron a otra fecha. Entonces, en ese sentido, ingeniero, yo creo que es importante, ¿no?, el desarrollo de la malla ferroviaria, como he dicho. Pero de la misma manera, quisiéramos preguntarle, ingeniero, si que usted de alguna manera puede contactarse con nosotros para que nos pueda ayudar. No, estoy ya ahora, después terminando, contactas conmigo. Yo lo que trato es que mientras más personal conozca y pueda y se una para poder esto hacerlo extensivo al propio gobierno. Así es, exactamente, está bien. Muy amable, muchas gracias, ingeniero. Tu nombre me vas a dar después al final. Sí. Dale. Ok. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por la exposición. Yo quería comentar lo siguiente. Hace pocas semanas el gobierno anunció que se va a iniciar el proyecto de construcción de Chimbote hasta Chiclayo, una línea de tren rápido, y que esta licitación a fines de este año van a iniciarse para los estudios. Quería saber sus comentarios al respecto. Gracias. Bueno, ¿me citas exactamente qué punto ha sido? Se va a iniciar el proyecto de construcción desde Chimbote hasta Chiclayo, con el tren rápido. Ya. Y a fines de este año debe iniciarse la licitación para los estudios. Gracias. Claro, yo estaría, todo tipo de tren que sea necesario que se va a hacer, que se haga. Solamente requiere, pues, primero, la inversión, sea nacional o internacional, y después de eso, una vez que se haga la inversión, es necesario contratar al operador de ese tren para que pueda cobrar y eso tiene que hacerse realidad. De ese punto es muy importante porque desarrollaría más toda esa infraestructura del norte. Me parece bien, usted me da después su nombre, su tarjeta para poder tratar de apoyarlo y poner más gente que pueda tener y pensar semejante o igual. Gracias por la pregunta. Sí. Buenas noches, ingeniero. Yo nada más deseo felicitarlo
por el empuje que le está dando al desarrollo de los ferrocarriles del Perú. Esas fueron nuestras premisas cuando hemos trabajado 30 años en los ferrocarriles. ¿Usted ha trabajado 30 años? ¿En AFER o dónde ha sido? En ENAFER. Correcto. Y lo conozco precisamente al ingeniero Américo Soto. Américo Soto Hurtado. Hurtado, hijo de Carrilano. Ah, sí, él es hijo de Carrilano. Él es hijo de ingeniero civil, graduado en la Universidad de Ingeniería. Sí. Y su papá era Carrilano, el que construía la línea férrea. Y entonces, nivelaba y construía, y se usaban durmientes de algarrobo, ¿no? Y trocha ancha. Y no se privatiza o nadie tiene interés, por ejemplo, en los ferrocarriles de Huancayo a Huancavelica y Tacna-Arica, porque consideran que es pérdida. Y además su trocha es angosta. Todos los que hemos trabajado en ferrocarriles y los pueblos del sur conocemos las bondades de los ferrocarriles. Así es. Porque inclusive se va al colegio y marca la hora, el horario. El ferrocarril es un tren que pasa y da la hora. Así, exactamente. Entonces, todo ese movimiento social, porque es socializante, masivo, seguro, inclusive en la época de terrorismo, se creó la seguridad, la policía ferroviaria, y con eso se evitó también muchos atentados. Entonces, mi invocación va, porque estoy haciendo estas reflexiones, porque aún, a pesar de nuestros pedidos como trabajadores que hacíamos, para que los diferentes gobiernos, he sacado mi cuenta ahorita nomás, en el 62 y 1962, con el ingeniero Belaúnde precisamente, se comienza a desmontar las líneas férreas. Correcto. El ferrocarril Lima-Ancón, el ferrocarril Lima-Huacho, el ferrocarril Lima-Lurín, en Chimbote, los ferrocarriles de penetración, Chimbote, que traían todos los productos de la Sierra de Ancas. Y entonces comienzan a desmontarse, ¿en base a qué? En base a una política de desarrollar las carreteras y el transporte de vehículos, el combustible, que esos tenían unos monopolios privados de las grandes transnacionales. Entonces, quiero terminar con una propuesta de crear una marca ferroviaria, como por ejemplo Producto Peruano, se ha desarrollado esa marca. Y entonces crear una marca de tal manera que donde se escuche la marca, donde se vea por televisión, en las introducciones de las películas de los cines, veamos que el desarrollo de nuestro país está en base al desarrollo ferroviario. Así, el desarrollo. Y entonces esa marca, ¿no? Como es la marca Perú, también tiene que ser igualita a una marca ferroviaria, para que esa red ferroviaria, esa malla que usted ha explicado, tenga su construcción definitiva. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por tu pregunta, John. Tenemos una última pregunta, por favor. Después das tu nombre, ¿ya? Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Riveros. Sí. Me ha gustado su exposición. Así como acá me estuvo hablando el ingeniero respecto a la licitación pública que hay en los estudios ferroviarios de Barranca Lima y de Lima a Ica, justamente también estaba viendo ese proyecto, la cosa que, como dice acá el ingeniero, también está postergado, porque esto, fines de mayo, hubo la postergación, porque esto ya debieron dar la buena pro para el tema del estudio, porque justamente hay empresas chinas que estuvieron viéndolo, porque es internacional. Estuvimos viendo eso. Me gustaría que también, ojalá que el Colegio de Ingenieros participe en ese estudio para que pueda quedar buenas esas estructuras. Yo creo que sí, no hay problema. Porque son 6 meses más o menos nomás de estudio que están dando el tiempo. Tu nombre después me das para que la propuesta que estés haciendo.
ingeniero. Excelente, te felicito. Ya, listo. Bueno, Agradecemos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestro expositor esta noche. En nombre del Colegio de Ingenieros del Perú le agradecemos la presencia, tanto a los que nos han seguido virtualmente y a ustedes también presentes. Y los invitamos, por favor, a un pequeño break a las brindis. afueras del Acá. colegio. Muchas gracias, ingeniero.